es como aceite sobre mí. Hola, mi nombre es Claudia Patricia Valencia y desde GPS te enviamos un saludo de bendición acompañándote en el reto de entender la Biblia en un año. Hoy, febrero 26 del 2019, te invitamos a que leas 2 de Samuel capítulo 4 y capítulo 9. En nuestra enseñanza para entender la Biblia, identificamos desde los primeros capítulos de 2 de Samuel que David era un ser humano que amaba a Dios, pero que su amor no lo libró de la torpeza natural de cometer muchos errores al punto de tener momentos muy oscuros en su vida. Las angustias de David iniciaron debido a la gran cantidad de esposas que tuvo. La poligamia era una práctica socialmente aceptada para los reyes de este tiempo, pero era claro que Dios ya había establecido la prohibición de esta práctica en Deuteronomio capítulo 17 del 14 al 17. Más adelante nos encontramos con todos los dolores de cabeza que sufrió David con el gran número de hijos que éste tuvo. Por otro lado, en el capítulo 4 vemos un poco más acerca de la calamidad que fue llegando a todos los descendientes del rey Saúl. Muchos querían simpatizar con David, el futuro rey de Israel, y ante las amenazas y la persecución que éste sufrió de parte de Saúl, algunos creían que David estaba buscando exterminar totalmente a sus hijos. La mayoría de los reyes en los días de David trataban de acabar con las familias de sus rivales para evitar que sus descendientes reclamaran el trono. Pero David no tenía este sentir. Al contrario, él deseaba el bien para la casa de Saúl. Por esta razón, se pone furioso ante la muerte de Is-Boset y ordena que sus asesinos fueran ejecutados. Is-Boset recibe una honrosa sepultura y tras este suceso, todas las tribus de Israel reconocen en David al líder que necesitaban para pelear en contra de sus enemigos. En el capítulo 4 se menciona de manera muy breve a un último descendiente de Saúl, Mefiboset. La historia de este muchacho es muchas veces pasada por alto, pero realmente importante. Así que te sugerimos que leas y escudriñes un poco más sobre Mefiboset en 2 de Samuel capítulo 9 y en 2 de Samuel capítulo 19 del 24 al 30. En nuestra enseñanza para poner en práctica, vamos a enfocarnos en lo que dice 2 de Samuel, capítulo 9, del 6 al 7. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras que Saúl tu padre tenía, y tú comerás siempre en mi casa y en mi mesa. Mefiboset era nieto de Saúl, hijo de Jonatán. La razón del por qué Mefiboset era una persona en situación de discapacidad está registrada en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Mefiboset se encontraba en Lodebar, una pequeña aldea ubicada en el sector de Galaad a 13 kilómetros del mar de Galilea. Su nombre tiene un significado siniestro, nada atractivo para vivir allí y mucho menos soñar con un futuro prometedor. Etimológicamente, Lodebar significa no palabra, un lugar donde según se creía la palabra de Dios no llegaba. Por lo tanto, sus habitantes estaban incomunicados del resto de Israel y del Señor. Lodebar era una tierra marcada por la soledad. Pero Lodebar también tiene otros significados como estos: sin pastos, tierra seca, sin frutos, en fin, es una tierra de aridez, pero de aridez severa. No crecía hierba para los animales y la sequedad del suelo era tal que ni sembrar se podía. Según se creía, era un lugar también inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los abusados y maltratados por la vida.
los que habían caído en alguna desgracia, como Mefiboset. Fueron las malas decisiones de su abuelo, el rey Saúl, las que condenaron a Mefiboset a vivir en un lugar de maldición, quedando huérfano, sin abuelos, ni padres, ni tíos. Siendo despojado de sus tierras y bienes, perdió también los privilegios del palacio y su salud, y además, para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, tuvo que huir y vivir refugiado en un lugar como Lodebar, lejos de Jerusalén. La triste historia de Mefiboset se repite a diario en aquellos que aún siguen viviendo en Lodebar, porque Lodebar es mucho más que una aldea allá en la Israel del Antiguo Testamento. Es un lugar que existe hoy en la mente, en las emociones y realidades de muchos. Así es, son muchos los que han transitado el camino que lleva a este lugar de maldición. Y lo peor, son muchos los que se han instalado a vivir en esta ciudad donde reina el desánimo, la desesperanza, el miedo y la frustración. La verdad es que Lodebar es una ciudad que también te llama, te seduce, te embauca con palabras que saben a muerte, y cuando uno atraviesa el valle del dolor tiende a querer quedarse en las llanuras de esta tierra desértica. Pero sabes, Lodebar no es un lugar para vivir, es solo un lugar de paso, de donde muchos también hemos salido, y eso lo entendemos cuando aprendemos a caminar hacia el camino de bendición que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú ni siquiera caminaste hacia Lodebar. Quizás eres parte de muchos Mefiboset que fueron llevados por las consecuencias de sus antepasados y que tras la misericordia del Eterno, Lodebar fue el lugar donde pudiste subsistir. Para Mefiboset era Lodebar o la muerte, y ante esas dos posibilidades siempre es mucho mejor Lodebar. Por eso Mefiboset podría tener malos recuerdos de Lodebar, pero al fin y al cabo fue el lugar que le sirvió de refugio para conservarse con vida, porque mientras haya vida hay esperanza, y a Mefiboset le llegó la hora de recibir la misericordia de Dios a través de David. Quizás a veces te sientes viviendo en Lodebar, pero ten presente esto: ese lugar no es para instalarse a vivir allí. El dolor, la tristeza, el cansancio del alma, si bien son parte de la vida, pero no son para siempre. En algún momento tendrás que oír la voz de Dios, esa voz de verdad que te manda llamar, tal como lo hizo David con Mefiboset. Jesucristo ha venido para que salgas de las tinieblas de Lodebar y Él desea trasladarte a su luz admirable. Por mucho que eso tarde y mientras aún vivas en Lodebar, no pienses como uno de sus ciudadanos, no actúes como ellos, mantén en tu mente y corazón la esperanza que ese dolor no será para siempre, que en algún momento el Rey te sacará de allí y volverás a vivir como un príncipe en el palacio de tu Padre. Sí, mantén la esperanza porque Lodebar no es tu lugar. Ahora te invito a que presentes esta enseñanza en oración para que baje a tu corazón y se haga una verdad absoluta en tu vida. Señor, gracias por mantener siempre tu misericordia sobre mi vida. Entiendo que muchas veces he ido rumbo al camino de maldición, pero he decidido en este momento disponer mi corazón para estar atento a tu voz. Antes quizás no estaba dispuesto a recibir tu palabra, pero ahora anhelo conocerte más y deseo despertar a la inteligencia espiritual que agudiza mis sentidos a través de tu verdad. Guíame en el camino que me lleva al lugar de luz, al lugar celestial, donde me establezco cerca de tu presencia, donde me puedo sentar a la mesa para tener comunión e intimidad contigo. Gracias, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por oír mi oración y por darme a conocer tu camino de bendición en tu Hijo Jesucristo. Amén.